Bien chicos, pasamos a un nuevo tema en la parte de geometría. El tema en sí, bueno, es bastante extenso. Dice por acá triángulos, rectángulos y oblicuángulos, triángulos isósceles y equiláteros. Básicamente ese nombrecito extenso lo resumimos en tipos de triángulo. ¿Ya? O triángulos parte 2 y todo lo demás. A ver, notemos lo siguiente. En el problema número uno y 2 nos menciona justamente eso, tipos de triángulos. Recuerda que hay dos formas de clasificar, uno según los lados y otro según los ángulos. ¿Ya está? Bueno, si es de acuerdo a los lados, se clasifica en equilátero, isósceles y escaleno. ¿Recuerdas? Equilátero significa que sus lados son iguales, isósceles significa que tiene dos lados iguales y escaleno significa que tienen lados diferentes. A ver, veamos cada pregunta para ver cuál es el seguimiento o cuál es el procedimiento a seguir. ¿Está? Problema número uno, dice lo siguiente. Tengo el siguiente triángulo ABC, ahí está. Dice que es un triángulo equilátero, equilátero. Y nos menciona, nos pide ayer cuánto vale X. ¿Está? Recuerda que equilátero, X significa equitativo, o sea, igual, y látero viene de lados. Significa que los lados tienen la misma medida. Por ejemplo, si un lado le pongo de simbología barra, este otro lado también será barra, y este otro lado también será barra. ¿Sí? Equilátero significan lados iguales. O sea, si a uno le pongo una simbología, a los demás serán las mismas simbologías, porque son lados iguales. Además, el triángulo equilátero es un triángulo especial en el cual ya se conocen los ángulos internos. Siempre los ángulos internos de un triángulo equilátero se conoce que ya valen 60, 60 cada uno. Recuerda que a lados iguales se le ponen también ángulos iguales. Por eso que todos son 60. Y bueno, como acá en su lugar tengo 2x y 2x tiene que igualarse con 60, voy a despejar x para finalmente hallar eso, ya que nos piden el valor de x. Siendo esto igual a 60 entre 2, que pasa a dividir como el valor de 30 básicamente para el problema número 1. ¿Está? A ver, problema número 2. Menciona lo siguiente. En el problema número 2 dice, tengo el siguiente triángulo. Nota de que AB es igual a BC. Allá, este lado que está acá, que le llamamos AB, le pongo serrucho de lado. Dice que es igual a este segmento, lado que toma el valor de BC. ¿Está? Esos dos lados son iguales. La pregunta es cuánto vale X. Bueno, pero este lado tiene un valor exacto, en este caso como dato, que es 3x menos 2 y allá es 28. Pero como los lados son iguales por dato del problema, voy a igualar 3x menos 2 con quién, con el valor de 28, por ser lados iguales. ¿Está? Entonces voy a despejar, 3x menos 2 pasa a la derecha a sumar, 28 más 2, 30, y 30 sobre 3 pasa al valor de 10. ¿Está? X es igual a 10 y es lo pedido en este problema número 2. A ver, siguiente problema, problema número 3. Veamos, es un triángulo ABC, ahí está. Dice que este triángulo es un triángulo rectángulo que es recto en B. ¿Qué significa recto en B? Que ese vértice que nos menciona, que es justamente el vértice B, debe estar ubicado un ángulo recto. ¿Qué significa? Un ángulo que tiene la medida de 90 grados. Se puede colocar 90 grados o también se puede colocar una simbología de un cuadrito pintado. Si tengo un cuadradito pintado, significa que ese ángulo, ese angulito por acá es 90 grados. Le pongo de esta manera, o si no, poco a poco vamos colocando el valor de 90 grados. Eso significa, ¿no? Ahora, decimos lo siguiente, nos piden hallar el valor de x. Bueno, ya sabemos que la suma de los internos de un triángulo cualquiera es 180. Voy a poder sumar. Si yo sumo 90 más 30, 90 más 30, voy 120. 120 más este ángulo, 120 más este 10, iría 130, 120 más 10, 130 más este x, esto de acá representa la suma de los ángulos internos, que por propiedad eso de ahí ya sabemos que es igual a 180. Que al despejar x básicamente será 180 menos 130 que pasa a la derecha para darme el valor de 50 para ese valor pedido de x, ¿no? En el problema número 4 menciona lo siguiente, nos pide hallar x si el triángulo, bueno, ABC es un triángulo isósceles, que significa que hay dos lados que son iguales. Y justamente nos menciona cuáles son los lados iguales. Nos dice que el ángulo AB y BC, o perdón, el lado AB y BC son iguales. Bueno, le ponemos una simbología a AB, por acá le ponemos serrucho, AB, lado serrucho, debe ser igual a BC, que también le ponemos como lado serrucho. ¿Ya está? Ahí está. Recuerda que cuando yo tengo un triángulo isósceles, a lados iguales se le ponen ángulos iguales. ¿Qué significa? Ese serrucho, acá se le pone X, ¿sí? Acá serrucho, por ser el mismo lado, también se le tiene que poner el mismo ángulo. Si acá se le pone X, acá también se le tiene que poner a X. ¿Ya está? Ahora, una vez que hemos completado los ángulos internos, notamos que tengo interno 30, X y X. La suma de los internos, te acordarás, que es el valor de 180.
Y puedo decir que 30, el ángulo interno, más este otro ángulo interno que es x, más este otro que es x más x, 2x, la suma de los tres internos es igual a 180. Y bueno, pasamos a despejar, 2x igual pasa a restar, 180 menos 30, 150. Y la mitad de 150, ya que pasa a dividir, es el valor de 75. Y habremos conseguido, ¿no?, la variable x en este problema número 4. A ver, en el problema 5, bastante parecido al problema número anterior, número 4, vamos a notar el siguiente triángulo, ¿no? Nos dan el triángulo PQR, que son los vértices básicamente, nos dan un ángulo interno que es 80 y un ángulo interno que es desconocido, que nos han puesto la variable x, ¿está? Nos dice un dato importante, el triángulo es isósceles, significa que hay dos lados iguales. Nos mencionan cuáles son los lados. Bueno, vamos a colocarle una simbología. PQ dice que PQ, este lado es PQ, le pongo una simbología, por ejemplo, barra, ya está. Debe ser igual al segmento por allá QR, a QR, que también le ponemos la misma simbología por ser lados iguales. ¿Sí? Ahí está. Y la pregunta es, ¿cuánto vale X? Bueno, acá básicamente notamos que el triángulo, que es un triángulo isósceles, a barra se le pone 80, a 1, significa que al otro lado, también a barra, se le tiene que poner el valor de 80. ¿Ya está? Y de esta forma poder decir que ya hemos completado los ángulos internos para decir que la suma, según propiedad, de internos es igual a 180. Entonces, este ángulo que vale 80, más este ángulo interno que vale 80, más este otro ángulo interno que es x, deben darme la sumatoria igual a 180. ¿Ya está? Bueno, 80 más 80 ya es conocido como el valor de 160, que vamos a despejar x básicamente como 180 menos 160, que pasa a restar, que eso de ahí evidentemente me da el valor de 20, ¿no? De esa forma conseguimos y utilizamos propiedades, ya sabemos por acá, tanto propiedades fundamentales, básicas, como también repasamos el tipo de triángulos que puedo tener, pues, ¿no? Triángulo isósceles, equilátero, escaleno de referencia. Listo, chicos, nos quedamos ahí en esta parte.